Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Nos acercamos al capítulo 3, a los versículos 12 al 16. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 al 16. Y estamos estudiando este capítulo, estamos viendo cómo todo el capítulo nos apunta a una carrera, a la carrera del cristiano. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho el deporte y que no le gusta ni siquiera hablar de ello. Pero el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos muestra que el cristiano se encuentra en una carrera espiritual. Y en esta mañana vamos a ver la tercera parte de esta carrera. Y he titulado la predicación como la clave del éxito. La clave del éxito. Si preguntáramos o nos preguntáramos cuáles son las principales aspiraciones del ser humano en su vida, ¿a qué aspiran las personas en la vida? A lo largo del tiempo se han identificado cuáles son o suelen ser las aspiraciones que por lo general las personas suelen tener a lo largo de su vida. Y sí, la principal aspiración de la mayoría es ser feliz, alcanzar la plena felicidad, tener bienestar o tener seguridad. Pero también se ha encontrado que una de las principales aspiraciones del ser humano en la vida es tener éxito. Esto es lo que revela un informe elaborado por Joe Stals, que hace una encuesta a los jóvenes de Europa Occidental, y se ha encontrado que para los jóvenes de Europa Occidental la mayor preocupación y deseo después de la felicidad personal es el éxito, excepto en España, que es la estabilidad, ¿cómo no? Para muchos, sobre todo jóvenes, sus aspiraciones principales están en buscar y tener éxito en lo que hacen. Ya sea en sus estudios, en sus trabajos, sus proyectos personales o incluso en las redes sociales, como vemos hoy. Ser instagramer, tiktoker, youtuber o como se quiera llamar, es quizá una de las profesiones que más anhelan los jóvenes hoy día. También lo vemos en el ámbito deportivo. Para la mayoría de deportistas de élite, sobre todo cuando son más jóvenes, su única meta es ganar y obtener éxito en lo que están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las claves para este éxito? Bueno, hay diferentes factores que intervienen a la hora de tener éxito. No todo depende de uno mismo muchas veces, pero algunas de las claves para obtener éxito en todos los ámbitos de la vida están relacionadas con el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo duro, ¿verdad? No todo viene de la nada, a no ser que te toque la lotería. Todo está relacionado con esforzarse, trabajar duro y sacrificarse para conseguir el éxito, para conseguir el objetivo. Y la palabra de Dios nos presenta que la vida espiritual es una carrera en la que debemos buscar el éxito. Sí, hermanos, debemos buscar el éxito, pero ¿qué es el éxito? Debemos correr la carrera para obtener un premio, pero ¿qué premio? No tanto la palabra de Dios habla de un éxito personal relacionado con el logro humano o relacionado con la fama de un ministerio o la consecución de tus propias metas. Se trata de otro tipo de éxito. Se trata de ganar aquello que tiene mucho más valor que cualquier medalla o cualquier premio humano. Se trata de ganar a Cristo Jesús. Es lo que nos presenta la palabra de Dios. Se trata de alcanzar la semejanza a Cristo, ser como Cristo. ¿Cuáles son las claves para este éxito? ¿Cuáles son las claves para obtener el premio en la carrera espiritual? ¿Cuáles son las claves para ganar a Cristo? Vamos a ver en esta mañana dos claves para obtener el premio en la carrera del creyente. Dos claves para obtener el premio en la carrera del creyente. Acompañadme al capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Dice así el texto: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta aquí la palabra del Señor. 2 claves para obtener el premio en la carrera del creyente. La primera clave para obtener el premio la encontramos de los versículos 12 al 13, la primera parte. Es correr con los pies en la tierra. Correr con los pies en la tierra. Fijaros lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y la primera parte del versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Este pasaje describe que la vida del creyente es una carrera atlética cuyo propósito es vencer y obtener el premio final. Ahora debemos entender qué es lo que hay en la mente de Pablo cuando nos describe esta carrera atlética. Imaginémonos pues en un estadio antiguo griego con su pista para las carreras. Era una pista de tierra de aproximadamente 190 metros de largo y unos 30-40 metros de ancho. Estaba rodeada por filas de asientos de piedra donde los espectadores se ponían. En la salida había una línea de troncos de piedra rugosos donde apoyaban sus pies para la salida. Y las características de estas pistas es que desde la salida ya se podía observar la meta. No es como las actuales pistas de atletismo en las que tienes que dar vueltas, sino que desde la línea de salida tú podías contemplar la meta. Se ponía una cuerda delante de los corredores tenían que estar sujetos con los pies en el tranco y cuando esa cuerda caía salían hacia la meta. Podía ser una sola dirección o dar varias vueltas, pero el objetivo era llegar a la meta y ganar para obtener el premio. Esta es la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo con esta metáfora. Todos los creyentes estamos en este tipo de carrera durante nuestra vida. Y esta carrera no se acaba hasta que estemos en el cielo. Pablo es consciente de que todavía está corriendo. Él es consciente de que la carrera no ha terminado, que dura toda nuestra vida terrenal. En otras palabras, Pablo tenía los pies en la tierra. Pablo corría sabiendo que todavía no había terminado la carrera. Así es lo que dice el versículo 12. Fijaros, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. ¿Qué es lo que no había alcanzado todavía? Tenemos que acudir a los versículos anteriores. Pablo viene describiendo las incomparables riquezas de conocer a Cristo. No hay nada mejor que eso. ¿Y qué es lo que no ha alcanzado todavía? Versículo 8 dice, para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que no ha obtenido todavía? El premio de ganar a Cristo. Ahora, ¿qué es ganar a Cristo? Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta meta es el propósito de Dios en nuestra salvación. ¿Cuál es? Ser semejantes a Cristo. La perfección espiritual. Ser perfectos, sin pecado. Ahora, según el versículo 11, ¿cuándo sucede esto? En la resurrección de los muertos, no durante la vida terrenal. Y Pablo era consciente de eso, de que todavía no había alcanzado ser semejante a Cristo. Todavía no había alcanzado la perfección moral. Él no era perfecto y era consciente de ello. Y esto es para lo que nos ha salvado el Señor. ¿Para qué nos escogió según Romanos 8:29? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para transformarnos a la imagen de Cristo, para que seamos como Cristo, perfectos, sin pecado. Ese es el propósito de nuestra salvación, uno de ellos, ser perfectos.
Ahora Pablo es consciente de que todavía no lo ha logrado. Todo creyente, por lo tanto, está involucrado durante toda su vida en un proceso de crecimiento en busca de ser semejante a Jesucristo. Ese es el trabajo, ese es el esfuerzo. Eso es correr la carrera. Pablo lo logrará, según dice aquí, en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga. Además, la palabra ya, no pretendo, no lo ha alcanzado ya, enfatiza aún más que en el momento en el que está escribiendo esta carta todavía no había alcanzado esa meta, el ser semejante a Cristo. Además afirma, ni que ya sea perfecto o ni que sea perfecto, indicando que no es perfecto. La palabra perfecto en griego literalmente significa terminado, acabado, sin pecado. El apóstol es sabedor de esta realidad. Tiene los pies en la tierra. Él no es perfecto todavía. Su carrera no ha terminado aún. Y además, es más claro cuando el versículo 12 continúa diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquí dice prosigo y esta palabra es perseguir. Se utilizan otros pasajes del Nuevo Testamento para la persecución contra los cristianos. Es tratar de alcanzar algo, tratar de agarrar algo. Implica un esfuerzo continuo para alcanzar algo que todavía no tienes. Esta idea se aclara aún más cuando es reiterativo al decir que él trata de asir, dice el texto en la Reina Valera del 60. También se puede traducir por alcanzar o atrapar. ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Para qué prosigue? El versículo lo indica. Aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. El apóstol está escribiendo que Cristo lo alcanzó a él para que ahora él alcance a Cristo. Ese es el juego de palabras. Cristo lo salvó, lo vemos en el relato de Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, para que él pueda ahora alcanzar la semejanza a Cristo, para que él pueda ganar a Cristo, alcanzar a Cristo. Ese es el juego que utiliza aquí Pablo. Seguro que muchos de nosotros en nuestra niñez hemos jugado al pilla-pilla, ¿verdad? No había móviles, no había consolas, ni videojuegos, y jugábamos mucho entre nosotros. Y yo recuerdo cuando era un niño que en ocasiones cuando era pillado por otro niño, en mi rabia y orgullo, lo que trataba de hacer en vez de pillar a otros niños es pillar al niño que me había pillado, para demostrarle que era mejor que él. No sé si os ha pasado, o quizás soy el único orgulloso aquí. Pero esta es la idea, salvando las diferencias. Pablo no persigue a Cristo por rabia o por orgullo, pero Cristo alcanzó al apóstol Pablo, lo salvó, y ahora Pablo quiere alcanzar a Cristo, ser semejante a Él. Ahora, lo dice de nuevo en el versículo 13, con algunos matices. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y esta frase es clave porque nos da a entender que había hermanos que pensaban que se podía alcanzar la perfección moral en esta vida. Si Dios nos llama a ser santos, si Dios nos llama a ser perfectos, es porque yo tengo la responsabilidad y puedo lograr ser perfecto en esta vida. Esa es la lógica que utilizaban. Es lo que se conoce como la doctrina de la perfección. Algunos pensaban que en esta vida podían ser totalmente libres del pecado y podían ser capaces de vivir una vida perfecta sin cometer ningún error, sobre todo al final de la carrera. Ahora, Pablo está afirmando, hermanos, yo mismo, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, Pablo se consideraba el peor o el primero de los pecadores, pero realmente era porque él era un apóstol que había dedicado su vida a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, porque esto es paradójico, pero cuanto más creces en el conocimiento de Cristo, más pecador te ves, porque te comparas con Cristo. Y esto es lo que pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido uno de los principales o un ejemplo cristiano de los más ejemplares en la historia. Un ejemplo imperfecto, pero quizá el ser humano más parecido a Cristo que quizá podemos ver o hemos
o tenemos registro en la historia. Una persona entregada a la causa de Cristo. Sin embargo, dice, yo mismo, hermanos, yo mismo, que soy apóstol, no pretendo ya haberlo alcanzado. Ni siquiera lo considero pretender, no trato de haberlo alcanzado en esta vida. No penséis que vosotros podéis hacerlo. Y esto es lo que sucedía en Filipos con estos perros que se describe en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, guardaos de los perros. Eran los judíos. Ellos, aunque eran judíos conversos, de su tradición y de su cultura, de su religión anterior, pensaban que podían alcanzar la perfección moral en esta vida, siguiendo algunos ritos judíos a través de la práctica de ellos. La Biblia enseña rotundamente que la perfección la alcanzaremos al estar con Cristo en gloria. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a lograr ser perfectos en esta vida, porque el pecado no se va a ir de nosotros hasta que Cristo transforme nuestro cuerpo. Y fijaros, en la misma carta de Filipenses lo deja claro. Si vamos al capítulo 1, versículo 6, que dice ahí, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo será realmente perfeccionada? Totalmente en el día de Cristo, no en esta vida. Si vamos a Filipenses 3, versículo 20, que estudiaremos más adelante, que dice allí el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿quién lo hará? Jesucristo. Transformará, está hablando en futuro, ¿cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo, versículo 20. El cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuándo será transformado nuestro cuerpo para ser semejante al de Cristo, para que seamos sin pecado? Cuando Cristo venga, no en esta vida. Así que la doctrina de la perfección no es correcta, es una doctrina errónea. Entonces la objeción sería la siguiente. Si no puedo ser perfecto, si yo no puedo alcanzar la perfección por mí mismo en esta vida, ¿qué necesidad tengo de correr la carrera? ¿Qué necesidad tengo de tratar de alcanzar algo que no puedo lograr yo? Esa es la objeción. ¿Qué necesidad tengo de esforzarme en mi santificación, seguir creciendo para parecerme a Cristo si sé que nunca lo voy a conseguir en esta vida? Bueno, hay muchas razones de peso para afirmar que necesitamos la santificación, que necesitamos correr la carrera. Primeramente, porque es un mandato. Ya con eso es suficiente. Si Dios lo ordena, no hay más preguntas que hacer. Si Dios dice que tenemos que ser santos, no debemos cuestionar lo que Dios dice que tenemos que hacer, para empezar. Primera de Pedro 1:16, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero aún así, si tratamos de cuestionar a Dios, hay muchas más razones por las que debemos buscar la semejanza a Cristo en esta vida, aunque no la podamos lograr por nosotros mismos en nuestra vida terrenal. En segundo lugar, no solo porque es un mandato, sino porque trae gloria a Dios. ¿Acordáis que estudiamos el capítulo 1 y versículo 9, 10 y 11? Y ahí dice que seamos irreprensibles, llenos de fruto de justicia. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. En tercer lugar, porque la santificación demuestra que tu salvación es genuina. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Si nosotros no estamos en un proceso de continuo cambio a la imagen de Cristo, es que realmente no hemos sido salvados por Cristo. Es un fruto evidente de una conversión interna. Cualquiera puede decir que ha creído en Cristo, que ha tomado una decisión por el Señor. Y nosotros no podemos decir que no. No podemos cuestionar esa decisión. No podemos decir, bueno, no es creyente, porque no vemos su corazón. Sin embargo, la santificación es la evidencia clara y externa de la salvación. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Por sus obras sabemos si una persona es salva. De tal manera que la santificación es necesaria porque es el fruto evidente y externo de nuestra salvación. También porque la santificación nos guarda del error.
nos guarda de equivocarnos. Efesios 4:13, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo, ¿para qué? Para que no seamos niños, sacudidos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Vemos? Es importante crecer. Y también porque produce el fruto del Espíritu. El fruto que produce la santificación es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay muchas más razones, pero es más que suficiente. Debemos buscar la santificación. Debemos esforzarnos como lo hacía el apóstol Pablo. Debemos proseguir para asir aquello para lo que hemos sido alcanzados, que es nuestra santificación, para ganar a Cristo. Y hermanos, debemos ser conscientes de una cosa, debemos poner los pies en la tierra. No hemos alcanzado la perfección. Da igual la edad que tengas. Da igual si eres más joven o eres más adulto, no has alcanzado la perfección moral. Pon los pies en la tierra. Sé consciente. Estás corriendo todavía la carrera. Debemos seguir esforzándonos por alcanzar el premio. Y no estoy hablando de esforzarnos para ser salvos. Estamos hablando de la santificación. Estamos hablando de la responsabilidad de esforzarnos en nuestra santificación. Pablo estaba seguro de su salvación. Él creía firmemente en la salvación que Dios le había dado y que esa salvación sería guardada hasta el final. Pero eso no le exime de responsabilidad de seguir creciendo. Debemos ser realistas. No podemos pensar o creer que por una decisión que tomamos un día, de porque creímos en Cristo y fuimos salvos, ya tenemos asegurada la salvación y desechar la santificación. Desechar el crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. Sí, es verdad, si creemos en Cristo, solo por la fe somos salvos. Estuvimos estudiando en el versículo 9, ¿verdad? La justicia que es por la fe. No somos salvos por las obras. Somos salvos por la fe. Si creemos en Cristo, somos salvos. Ahora, la evidencia inmediata de nuestra salvación es correr la carrera en santificación para ser más parecidos a la imagen de Cristo. De tal manera que ese crecimiento no se produce en nuestra vida, esa fe no ha sido genuina. Muchos entienden la santificación y el crecimiento espiritual como una opción. Bueno, es bueno hacerlo. No está mal, aquellos que quieran pueden profundizar en el conocimiento de Cristo, pueden ir cambiando su vida, pero no es tan necesario. Yo ya tengo mi salvación asegurada, yo ya creo en Cristo y ya está, no necesito más. Pero eso no es así, hermanos. Otros piensan que una vez que creyeron ya son perfeccionados y no necesitan seguir creciendo. Y otros creen que han llegado ya a cierta madurez que nadie les puede decir nada, que nadie les puede enseñar. Nadie te puede decir nada. Yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo estoy tantos años aquí en la iglesia que nadie puede venir a enseñarme la palabra de Dios, que nadie puede venir a ayudarme o a cuidar mi estado espiritual. Nadie me tiene que decir nada porque yo ya soy suficiente maduro. Esa es una muestra precisamente de inmadurez, ¿verdad? Necesitamos seguir creciendo, da igual. Si tienes 60, 65, 70 años, todavía no has alcanzado la carrera, no has alcanzado la meta, todavía estás corriendo. Hermano, no es tarea fácil, ¿verdad? Aquellos atletas que se preparan para correr, es difícil, ¿verdad? Solo unos pocos llegan a los Juegos Olímpicos, son seleccionados para las carreras. Pero eso implica muchas horas de esfuerzo. Estar preparado físicamente, entrenando duramente. Se preparan físicamente para poder llegar a estas carreras. Pero no solo eso, se preparan también mentalmente porque saben que la mente juega un papel importante. Tener técnicas de control mental, así afirman los psicólogos deportivos, es vital para afrontar la competencia. ¿Y sabes cuál es una clave, que todos estaréis de acuerdo conmigo, a la hora de enfrentar una carrera?
No des la victoria por conseguida antes de empezarla. No te creas superior a tus rivales, ¿verdad? No creas que eres superior a ellos porque puede hacer que te relajes y pierdas la carrera. Lo escuchamos muchas veces en todos los deportes, incluso los mejores equipos. Escuchas al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona y cuando van a jugar contra un equipo pequeño, un equipo quizá que va último de la tabla, siempre hablan bien de ellos. Porque tratan de considerar muy bien a su rival, no vaya a ser que se relajen y necesitan dar lo máximo de sí para no perder. Todos recordamos el famoso cuento que le contamos a nuestros niños de la liebre y la tortuga, ¿verdad? La liebre tenía la victoria asegurada. ¿Qué hizo? Echarse una siesta a medio camino. Y eso le llevó a perder la carrera. Y esto es lo que, hermanos, muchas veces nos sucede en nuestra carrera espiritual. Estamos durmiendo la siesta. ¿Por qué? Porque es verdad, hermanos, que tenemos la victoria asegurada. Sí, hermanos, Cristo ha ganado. Cristo ha vencido en la cruz. Nuestra victoria está asegurada. Nuestra salvación está guardada hasta el final. ¿Y sabes lo que hacemos? Dormir la siesta. Porque ya sabemos que hemos ganado. Pero no, hermanos. El llamado es a poner los pies en la tierra. A ser realistas. Necesito seguir esforzándome en la carrera. Necesito seguir santificándome para la gloria de Dios. No porque pueda conseguir la salvación, sino porque Dios se lo merece. Y porque es la obra suya, además. Transformarnos a la imagen de Cristo. Esto es lo que nos enseñan los versículos 12 y 13. Corramos con los pies en la tierra. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos va a enseñar una segunda clave para obtener el premio en la carrera. La segunda clave es correr con la mirada en el cielo. Correr con la mirada en el cielo. Versículo 13, segunda parte, al versículo 16. Fijaros lo que dice el texto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La segunda clave para obtener el premio es correr con la mirada en el cielo. Fijaros lo que dice el versículo 13, segunda parte. Pero una cosa hago. Es decir, sé que no he alcanzado la meta, ni siquiera lo pretendo en vida, pero hay una cosa solamente que hago. Y esto muestra que esto que va a describir a continuación ocupa la mente, el pensamiento, el propósito y las intenciones del apóstol Pablo en su vida. Es principal, es primordial para su vida. ¿Qué es lo que hace? Fijaros el comienzo del versículo 14. Prosigo a la meta. Otra vez, misma palabra. Persigo, sigo, trato de alcanzar. Lo que quiere alcanzar es la meta. Ese es el principal objetivo. Su mente, su corazón están puestos en ello. ¿Cuál es la meta? El versículo 14 lo describe. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es obtener el premio. En los Juegos de la Antigüedad, cuando un corredor ganaba la carrera, era llamado desde la arena del estadio, subido al palco presidencial, se le colocaba una corona de laurel y recibía 500 dracmas, que era la moneda griega. Además, se le incluía la manutención por parte del tesoro público y ciertos privilegios que tenía por haber ganado la carrera. Esto era fruto de su esfuerzo y por haber ganado. El premio de la carrera espiritual, en este caso, según describe el apóstol Pablo, es Jesucristo. Esto es lo que continuamente llena y tiene prioridad en la carrera del apóstol. El premio de ganar a Cristo. Pablo utiliza la metáfora y tanto la meta como el premio se refieren a lo mismo. La meta es Cristo, el premio es Cristo. ¿Vemos? La meta es la semejanza a Cristo y el premio es
estar con Cristo. Ahora fijaros, porque hay una frase aquí clave. Versículo 14. ¿Cómo se describe el premio? ¿O de qué es el premio? ¿O cuál es la base del premio, mejor dicho? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos indica que el premio no se obtiene fruto del esfuerzo que él pudiera hacer como en las carreras atléticas humanas. El premio no se obtiene por los méritos del que corre. No se obtiene por nada bueno que haya logrado el corredor. La base del premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es como consecuencia de ese llamamiento que él va a obtener el premio. ¿A qué llamamiento se refiere? Cuando el apóstol Pablo habla del llamamiento en sus cartas, y más concreto al llamamiento de Dios, siempre se refiere al llamamiento eficaz a la salvación. Es el llamamiento a través del cual el Señor llama al corazón del pecador y lo trae al arrepentimiento y la fe. Romanos nos lo describe como un llamamiento irrevocable. Este llamamiento no es conforme a las obras, no es en base a lo que haya hecho, ni siquiera en base a su fe, sino según el propósito y voluntad de Dios. Hay un texto claro para esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice allí el pasaje, Pablo escribiéndole a Timoteo, el mismo apóstol, dice allí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál es la base de este llamamiento? ¿Las obras? No, el propósito suyo y la gracia de Dios que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Además, este llamamiento se describe como supremo, lo cual indica la fuente y el destino de dónde viene. Supremo literalmente significa alto. Y eso implica que es de Dios. No es del espíritu humano ni de su voluntad, es un llamamiento de Dios. Y es en Cristo Jesús, por medio y en virtud de la obra de Cristo en la cruz. En virtud de este llamamiento que he recibido de Dios, ahora yo corro la carrera. No corro para adquirir un llamamiento o para alcanzarlo. Corro porque ya he sido llamado. En virtud de este llamamiento, corremos la carrera y obtenemos el premio. Es todo por la fe, es todo por gracia, por la obra de Cristo. Fijaros, cuando Pablo estaba a punto de morir, le dijo a su querido hijo Timoteo también, allí en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículos 7 y 8. Está hablando del premio que se obtiene. ¿Cuál es? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y alguno podría decir, bueno, mira, Pablo ha acabado la carrera antes de morir. No, es que si vemos el contexto, dice ahí que está a punto de ser sacrificado, que está a punto de morir. Y es cuando va a acabar la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, no he conseguido. Me está guardada la corona de justicia, ese es el premio, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia no es una corona de justicia propia, como estuvimos estudiando en el versículo 9, sino que es por la justicia de Cristo por medio de la fe, como describe allí el versículo. Gloria a Dios, hermanos, que el premio que vamos a obtener no depende de nosotros. Ay, si dependiera de nosotros. No depende de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestras obras. El premio es en virtud del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos ganar a Cristo por las obras, por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos muestra la belleza de la cruz, cuando Dios nos muestra nuestro pecado, que somos pecadores y vamos a un infierno, y nos presenta la sangre de su Hijo Jesucristo derramada
su amor perfecto para darnos salvación. Entonces venimos en arrepentimiento y fe. Señor, no tengo a dónde ir. Tú eres el único que puede darme vida eterna. Tú eres el único que me puedes dar salvación. Entonces el mensaje de la cruz ya no es una locura, ahora es poder. El Evangelio ya no es rechazo, sino un abrazo. Cristo ya no es un enemigo, ahora es tu Señor y Salvador. Ahora, me he dejado el versículo 13. ¿Qué dice ahí? Porque ahí nos indica cómo corre la carrera. ¿Cómo es que él prosigue la meta? Fijaros lo que dice ahí el texto. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esta es la manera en cómo corre. Cuando observamos las carreras cortas de velocidad, vemos que los corredores están totalmente concentrados en lo que tienen que hacer. Ponen sus pies en el suelo, sus manos apoyadas, y cuando comienza la carrera no miran ni a izquierda, ni a derecha, ni hacia atrás, sobre todo en las carreras de velocidad. Cualquier despiste puede provocar una caída o puede provocar que le adelanten. Estamos hablando de décimas de segundo. No pueden mirar si tienen algún corredor al lado que le está adelantando. No pueden mirar si tienen corredores atrás. Tienen que estar concentrados en la meta y dar lo mejor de sí, hacer lo mejor que puedan, sin mirar alrededor. Cualquier distracción puede ser o puede conllevar a perder la carrera. Por ello es muy importante poner la mirada, la concentración en la meta. Así es como Pablo describe que se debe correr la carrera espiritual. Dice el texto que debe olvidar lo que queda atrás. No debe mirar hacia atrás. Y Pablo está haciendo una referencia al pasado, lo que había vivido. Está diciendo que durante la carrera no debe distraerse de lo más importante, la meta. No debe dejar que nada le impida alcanzar el objetivo. Pablo no quiere que su pasado sea un estorbo para correr en el presente. Es por ello que debe olvidarlo. Y esto no quiere decir que no puedas tener recuerdos del pasado, que no puedas acordarte de lo que has vivido, pero no puedes permitir que el pasado controle tu presente. No puedes permitir que el pasado determine tu base para cómo corres la carrera en el presente. Y esto aplica de dos maneras. Por una parte, Pablo no quiere confiar en sus logros pasados para su presente. Todo eso no vale para correr en el presente. Sus victorias pasadas no le sirven como garantía. Cuando un corredor va a correr una carrera, no se puede estar acordando de todo lo que ha ganado anteriormente. Los demás lo piensan, bueno, este corredor es bueno porque ha ganado muchas carreras. Pero el corredor tiene que estar centrado en la siguiente carrera. Lo mismo le sucede a todos los equipos en el deporte. No pueden basarse en sus éxitos conseguidos en el pasado para decir que van a ganar el siguiente torneo. Cada torneo es un mundo. Tienen que esforzarse por ese torneo y están concentrados en eso sin mirar y centrarse en todo lo que han conseguido anteriormente. Todo eso da igual ahora mismo, no importa. Y hermanos, a veces lo que nos sucede cuando llevamos años en el Evangelio es que comenzamos a recordar nuestro pasado y nos olvidamos del presente. Comenzamos a pensar en nuestros logros del pasado. Pablo no confiaba en sus obras loables, en sus logros religiosos, lo vimos en el capítulo 3, en los primeros versículos, versículo 4, no confiaba en sus grandes triunfos ministeriales, todo eso no debía controlar su presente. Tampoco, por otra parte, quiere ni debe basar su presente en sus errores del pasado, en sus pecados, en sus derrotas y las consecuencias que trajo. Todo debe olvidarlo porque lo importante es seguir con la mirada concentrada en la meta, mirando al cielo. El texto nos dice que él, en lugar de acordarse de su pasado, lo que hace es extenderse a lo que está delante. Y esta palabra extenderse es estirarse, como los músculos de los atletas que se estiran para alcanzar la meta lo máximo posible.
No sé si habéis visto las carreras, pues probablemente no os guste mucho, pero si vemos cuando están muy igualados al final, estiran la cabeza para tratar de llegar los primeros a la meta. La idea es tratar de poner todos los esfuerzos, mente, alma, corazón, deseos, intenciones en la meta. Poner la mirada en el cielo. ¿Qué te está estorbando en tu carrera? Muchos cuando llegan a cierta edad piensan que no tienen nada que correr ya. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se dedican a recordar sus éxitos ministeriales pasados, cuánta gente se convirtió por sus predicaciones o a cuántos ayudó con su ministerio. Y esto se convierte en la base para su vida en el presente. Pero hermanos, todavía estamos en la carrera, como hemos visto. Debemos ser realistas. En lugar de mirar al pasado, debemos olvidarlo y correr con la mirada en el cielo. También nos puede suceder lo contrario. A veces recordamos, nos martilleamos con nuestros errores del pasado y estos vienen a nuestro presente, nos desaniman, nos desalientan para correr la carrera. Todas las consecuencias que estos pecados y errores que cometimos han traído a nuestra vida y eso nos impide correr. Nos desalienta. Comenzamos a mirar a los lados. Comenzamos a mirar hacia atrás. A nuestro pasado. Y esto nos impide vivir con anhelo y deseo de ser perfeccionados en Cristo. ¿Hay algo en tu pasado que te está desalentando? ¿Hay algo que te está distrayendo de la meta? El apóstol Pablo es claro. Olvida lo que queda atrás. Mira, el Señor es tan bueno que cuando tú has pedido perdón por tu pecado, Él borra todas tus transgresiones. ¿Por qué tú no las borras? ¿Por qué vives martilleándote en aquello que ya Dios ha perdonado y que no se va a acordar más de tus pecados, dice la palabra de Dios? ¿Por qué todavía sigues ahí? Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. La meta de obtener el premio de Jesucristo. Y por último, en los versículos 15 y 16, Pablo insta a todos los creyentes que, al igual que él, también pongan su mirada en el premio. Fijaros lo que dice el versículo 15. Así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pablo aquí es irónico, utiliza un juego de palabras, dice, no pretendo ya haberlo alcanzado ni que sea perfecto, y luego dice, los que somos perfectos, es un tono irónico. Además no es la misma palabra exactamente, es un sinónimo, y podría también utilizarse para describir la madurez espiritual. Está diciendo que los creyentes son perfectos, son maduros todos aquellos que han alcanzado cierta madurez espiritual y entienden las verdades del Evangelio. A todos ellos se está refiriendo, pero utiliza este juego de palabras de forma irónica. Por tanto, el mandato es claro. A todos aquellos que hemos alcanzado o que estamos creciendo, que hemos entendido las verdades del Evangelio, sintamos lo mismo. Es decir, es una carrera que todo creyente debemos correr y que todos estamos corriendo. Aquí no se trata de llegar al primero, no se trata de ser superiores a los demás, no se trata de estar comparándote con tu hermano si soy más maduro espiritualmente o superior a él. Se trata de correr juntos la carrera. Se trata de que todos estamos unidos en un mismo sentir, con el mismo objetivo. Todos llegamos a la misma meta y el premio es para todos los que corremos la carrera, no solo para el que llega al primero. Esa es la diferencia. Por lo tanto, nuestra meta, aparte de crecer espiritualmente y poner nuestra mirada en ser semejantes a Cristo, es ayudar a otros a que también corran la carrera. No es a pensar, bueno, este no está corriendo la carrera, este es peor que yo, o este es mejor que yo, este es demasiado espiritual. No, hermanos, todos juntos sintamos lo mismo, corramos la carrera unidos y ayudemos a otros a correrla. Y también dice el versículo 16, si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Si dentro de esta verdad tan importante, como poner nuestra mirada en el cielo y en correr la carrera, hay otros pormenores, secundarios, particularidades en las que no estáis de acuerdo, esto también os lo revelará Dios.
Dios os revelará lo que es correcto. Dios os revelará lo que tenéis que hacer en cada momento. En este caso, para nosotros hoy, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos va a revelar lo que es correcto. Pero sigue diciendo el versículo 16, en lo que hemos llegado, en esto que hemos entendido, en esta verdad tan importante de correr la carrera, todos sintamos lo mismo. Dice, sigamos una misma regla, canon. Y esto se utilizaba para describir una vara de medir. Y luego se utilizó para transmitir la idea de una norma o principio, de seguir todos una misma norma que regule. Esa es la idea. Sigamos todos una misma norma o principio, sintamos una misma cosa. Debemos tener el anhelo y el deseo de continuar todos juntos, siguiendo y sintiendo lo mismo. El propósito es Cristo. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Fijaros, hemos leído un pasaje precioso, ¿verdad? En la mesa del Señor, Hebreos 12, 1 al 3, lo tengo aquí escrito, para decirlo también. ¿Qué es lo que dice el texto? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Corred con paciencia la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús. Por lo tanto, hermanos, debemos poner la mirada en Cristo para no desanimarnos. Al igual que Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Pero luego también hay otro texto en capítulo 3 de Colosenses y versículos del 1 al 3. Ya que habéis resucitado con Cristo, ya que sois una nueva criatura, ya que habéis creído en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, mirar a Cristo implica varias cosas. Poner nuestra mirada en el cielo, en Jesucristo, no es solo mirar a Cristo para sentir esperanza o gozo, que lo es, cuando nosotros en medio del sufrimiento o en medio de la carrera miramos a Cristo, en algún sentido sentimos la esperanza, el anhelo de estar en el cielo. Esa es una parte de mirar a Cristo. Miramos a Cristo con esperanza y tenemos el deseo de estar con Él. Pero también, por otra parte, poner los ojos en Cristo significa vivir una vida de continua transformación para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra conducta sea transformada cada vez más a la imagen de Cristo, a su semejanza. Esto es poner la mirada en el cielo. Poner la mirada en el cielo es esforzarnos continuamente en parecernos más a Jesucristo. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Cómo estás corriendo la carrera? Realmente la carrera no es fácil. Pero hermanos, tenemos la victoria asegurada. Cristo la ganó en la cruz. Además, después de esta seguridad que tenemos, la palabra de Dios nos da claves para el éxito en la carrera. Claves para obtener el premio. Corramos con los pies en la tierra. Seamos conscientes, realistas, de que no hemos acabado la carrera. Pero corramos también con la mirada en el cielo, buscando la semejanza a Cristo para su gloria y honra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, y nos damos cuenta de cuánto nos falta, Señor. Cuanto más nos acercamos a ella y profundizamos, nos damos cuenta de que no lo hemos alcanzado todavía. De que tenemos que seguir perfeccionándonos, Señor, que tenemos que seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Perdónanos cuando en nuestro orgullo hemos pensado que ya lo tenemos todo hecho, que no podemos crecer más, que no podemos seguir luchando y eliminando nuestros pecados para traer más gloria a tu nombre con nuestra vida. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser conscientes de la realidad de que necesitamos poner los pies en la tierra y esforzarnos en seguir y continuar con la carrera. Pero, Señor, gracias porque tenemos la victoria en Cristo. Y ahora podemos mirar al cielo, no con
ansiedad o frustración o desesperanza, sino con seguridad. Y podemos seguir esforzándonos para ser transformados más a la imagen de Cristo. Hasta que tú vengas, Señor, anhelamos tu venida, eso es lo que deseamos. Ayúdanos a poner nuestra esperanza, nuestro gozo, ayúdanos a poner toda nuestra mente y corazón en el futuro, Señor, en lo que nos espera. Señor, perdónanos cuando miramos atrás, miramos a los lados, cuando nos centramos tanto en las cosas de esta vida que nos satisfacen, estas cosas que duran 4 días y luego pasan. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en lo realmente importante. Señor, queremos que vengas, que establezcas tu reino por completo y que podamos vivir contigo para siempre. Gracias por esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.